Buenas, ¿cómo están? A pedido de público vi que había gente con problemas con ejercicio de 3.6. No lo voy a resolver porque creo que ya resolvimos una gran cantidad de ejercicios del práctico 3. De hecho, la mayoría están resueltos o en la clase de teórico o como videos aparte. Por lo tanto, no me parece demasiado ya resolverlo. Sin embargo, les puedo ayudar a llevar el planteo a algo que ustedes puedan discutir. Bien, el ejercicio es sobre un divisor resistivo, que es un arreglo muy sencillo. Déjenme leerlo un segundo, no estoy preparando nada. Eh, Básicamente tenemos, el planteo es que tenemos una fuente de 20 voltios y queremos alimentar un circuito con 12 voltios, que es menos. Eso son de alta accesibilidad las fuentes de corriente continua que tienen voltaje variable, pero en otra época no. Y de todas formas, en muchos casos uno puede querer ahorrar plata, por ejemplo, consiguiendo una fuente de PC, que salen baratas y que pueden alimentar con 12 voltios, con 5 voltios y con altas corrientes. Pero, por ejemplo, si uno quisiera alimentar algo con 7,5 voltios, con una fuente de PC no podemos, porque no tenés puntos intermedios entre 5 y 12 voltios. Entonces podríamos creer. Y comprar una que nos permita setear el voltaje sale un orden de magnitud más. Así que, bueno, pero ese problema lo podemos sortear mediante un divisor resistivo, que es un arreglito justamente para eso. Nosotros tenemos lo que propone mismo el ejercicio, que nosotros tenemos una fuente, que ve, para resolver el problema, para alimentar un circuito con un voltaje que sea menor a B, lo que hacemos es poner dos resistores en serie. Entonces acá vamos a tener la tierra. Llamémosle R1, R2, y nuestra alimentación, la alimentación del circuito, va en paralelo al resistor R2. O sea, nosotros en paralelo al circuito R2 conectamos, perdón, al resistor R2 conectamos el circuito que queremos alimentar. Básicamente sacamos un cable de acá y le enchufamos al más, y un cable de acá y le enchufamos al menos del circuito que queremos alimentar. Vieron que acá es tierra, así que la diferencia potencial acá va a ser VO, porque, ¿sí? Que es O de out, nomás. Y el ejercicio dice, bueno, diseñar el divisor resistivo. Diseñar significa elegir los valores de las resistencias R1 y R2 para que acá, en la salida, haya 12 voltios, básicamente. Podemos elegir R1 y R2 como nosotros queramos, siempre y cuando cumpla eso, por un lado, y por otro lado tenemos que tener otro cuidado, que eso me gustaría que lo discutan. Vi que en el foro alguien levantó una pregunta alguien hizo una pregunta de este problema, pero no lo discutieron por ahora. Pero capaz que con este planteo pueden empezar a discutirlo. Digamos que la condición que tiene que cumplir el circuito que uno le conecta es que la resistencia interna de este circuito tiene que ser mucho mayor a la resistencia de R2. El tema es que me gustaría que discutan por qué. ¿Qué pasa? Piensen qué pasa si yo le pongo un resistor acá en paralelo y ese resistor está tomando mucha corriente, qué va a pasar con el cálculo que vamos a hacer, si se va a ver alterado o no, por qué y cómo. Entonces, una de las condiciones que queremos es que la resistencia de R2 sea al menos, estamos poniendo un criterio un poco arbitrario, pero que se podría tomar, que es que sea al menos 2 órdenes de magnitud más chica que la resistencia interna del circuito que queremos. ¿Ok? Creo que les puse así. Sí, siempre es menos. ¿Ah? Entonces, ahí ya tenemos una limitante, que es que la resistencia 2 tiene que ser 2 órdenes de magnitud más chica. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros sabemos que la resistencia interna del circuito, o sea, que la resistencia del circuito que le vamos a enchufar acá, el circuito que le vamos a enchufar acá es equivalente a poner un resistor en paralelo con una resistencia de
1 por 10 a la 5 ohms. ¿Ok? Nosotros queremos que R2 al menos sea 2 órdenes de magnitud más chica. Yo lo que haría es decir, fijar R2 en 2 órdenes de magnitud más chica, por ejemplo, 1 por 10 a la 3, 1 kilo ohm. Y calcular luego R1, porque la diferencia potencial acá va a depender de la relación entre R1 y R2. Entonces yo puedo fijar una y calcular el otro para que la tensión acá, o sea, la diferencia potencial acá sea 12 voltios, que es lo que quiero. Entonces, con este planteo, ustedes pueden fijar R2 en 2 órdenes de magnitud más chico, y luego calcular R1 para que el voltaje en R2 sea 20 voltios. Capaz que pueden mirar ahí, usar la ley de mallas nomás, y ver que el voltaje acá, de la fuente, los 20 voltios, va a ser la suma del voltaje acá, más el voltaje acá. Y calcular R1, dado R2, calcular R1 para que el voltaje acá sea 12 voltios. Pero eso no se los voy a resolver. Si miran el video que subí antes, que subí ayer, del ejercicio 3.6, con eso tienen todas las herramientas para resolverlo, porque es facilísimo. Pero, bueno, inténtenlo. Así que, bye.